Bueno, pues vamos a marcar este aniversario de este ataque terrible, estos ataques terroristas del grupo Hamas en Israel. Le agradezco al historiador y analista internacional Ilan Semo Groman que nos acompañe desde la capital mexicana. Hay muchos lugares, digamos, muchas vertientes para analizar, pero ¿cómo lo está marcando en el análisis el profesor Semo esta noche? ¿Cómo está? Qué tal, Gaby? Bueno, yo creo que precisamente después de esa terrible masacre perpetrada por Hamas contra 1.200 ciudadanos israelíes, el secuestro de más de 200, de los cuales 100 todavía permanecen secuestrados el 7 de octubre del año pasado, y la ocupación israelí de Gaza, el bombardeo de Hezbollah, Israel, también de Irán dos veces y las respuestas de Israel. Creo que las cosas de este conflicto se van aclarando un poco. Creo que Irán desde hace décadas persigue imponer una hegemonía en la región a través de milicias militares musulmanas, milicias que perturban totalmente la posibilidad de consolidar estados autónomos en Irak, en Siria, en Líbano, y cuyo cometido sí es avasallar a Israel. Por su parte, Israel decidió, después del 7 de octubre, el Estado israelí, responder a este desafío atacando a sus dos grupos proxies principales, que son Hamas y Hezbollah. En el caso de Hamas, pues la ocupación de Gaza ha traído saldos tremendos para la población, pero sin duda un Sí. debilitamiento de Hamas, sin duda. Ah, y sí es importante aquí especificar qué quiere Israel en Gaza después de un año, porque el grupo dominante de Israel, Netanyahu, que es un grupo, pues yo diría, que está ya desbordado en términos militares. Lo que persigue en Gaza, Ujú. ahora es claro, es la expulsión de una parte muy importante de la población de Gaza. Hace el año pasado tan solo emigraron de Gaza más de 200.000 pobladores. A este ritmo, y si la guerra continúa en Gaza, como es evidente que va a pasar, porque no se quiere un cese al fuego por ninguna de las partes, nadie logra establecer compromisos que permitan eso. La afectación de la población civil puede redundar en una emigración cada vez mayor. Ese es el resultado claro que se tiene Ok. de lo que está pasando. En el Líbano es bastante distinto, Ahora, porque, sí, dígame, Gaby. no, adelante, adelante. Después quiero hablar del propio Israel en términos políticos y el gobierno de Netanyahu, pero sí es importante hablar de Hezbollah y el Líbano. Adelante, profesor. Sí, es muy importante. Hezbollah, lo que es evidente en las últimas 2 semanas es que Hezbollah es muchísimo más vulnerable de lo que parecía ser en el papel hasta hace 2 semanas. Una parte de su dirección está liquidada, su oficialía intermedia está un poco dispersa. Si tienen esa cantidad tan gigantesca de cohetes que decían tener, ¿por qué no los están disparando? Etcétera, etcétera. Es decir, Hezbollah no parece tener la consistencia de acción militar, de unidad que se decía tener. Obviamente que el ejército, las fuerzas israelíes están aprovechando esta situación con un solo cometido: llevar a Hezbollah detrás de la línea azul, creo yo, para pactar una vez más lo que tenían hace 2 años, que Hezbollah no esté bombardeando Israel. No Sí. creo que Israel quiera pasar de ahí en el caso del Líbano. Con Irán las cosas son muy Ok. distintas. Ahora, Sí,
Ahí lo detengo un segundo, porque también me interesa incorporar la población, los familiares de los rehenes, quienes han salido a las calles, quienes creen que este mea culpa que se dio en agosto o en mayo incluso de este año del propio Netanyahu es insuficiente para marcar también los fallos graves, agudos de seguridad que mantuvieron a tantos israelíes expuestos mientras Hamás ingresaba a este territorio, a territorio israelí. ¿Qué decir en torno a este otro aspecto de esto que estamos marcando cuando mucha gente en Israel dice, nosotros no hemos dejado de conmemorar esta fecha trágica porque seguimos viviéndola y parte de esa razón tiene que ver con el actuar del gobierno israelí o las omisiones? Esa pregunta es fundamental. Yo creo que la mayor parte de la población israelí, al exigir que que regresen los rehenes, lo que está diciendo es que se negocie con Hamas, porque es la única manera en que los rehenes pueden regresar. Negociar con Hamas significa entrar en negociaciones sobre cese al fuego. Y eso es lo que Netanyahu no quiere. La brecha entre la población israelí y el grupo actual de ultraderecha que gobierna Israel es cada vez más amplia. Las manifestaciones contra Netanyahu no ceden, son cada sábado en plena guerra, en pleno bombardeo. Se está viendo cada vez más, digamos, no necesariamente arrinconado, pero cercado por la exigencia de los israelíes y la opinión pública, abrir algunas pautas de negociación, que no es improbable que suceda, no próximamente, pero tal vez en las próximas semanas. Ahora, hay algo que sí hay que tener en cuenta y que Netanyahu sí se ha dado cuenta, de que el apoyo de Irán a sus milicias militares ya no es tan sólido como era antes. No ha logrado apoyar a Hamas con la contundencia y no logró apoyar a más que enviando los misiles hace unos días pasados. Pero esto es absolutamente insuficiente. Bien. Entonces, que la duda en las milicias si Irán es capaz de sostener con un PIB que es menor que el de Israel, solo que tiene 80 millones de habitantes, si tiene la consistencia económica, técnica, Ah, etcétera, para llevar. Creo que ese es el claro. problema, que Netanyahu descubrió eso y trata de capitalizarlo, pero la brecha entre la población es cada vez mayor y eso sí lo puede llevar a la necesidad de plantear una negociación. Bueno, pues ahí lo tienen, es un día para reflexionar en tantísimas, digamos, áreas, temas, subtemas en relación con esto tan terrible, esta tragedia y lo que ha sucedido después. Le agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de su perspectiva. Claro que sí, Gaby. Un gusto.